A un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. En nombre de la Quinta Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia Repensar los Estados Africanos, Pasado, Presente y Futuro, para la cual contamos con la especial participación del señor Pablo Muñoz Rojo de la Universidad Autónoma de Madrid. A continuación los dejamos con la profesora Angélica Rodríguez, quien estará acompañando la sesión. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un gran placer introducir a este invitado, mejor dicho, absolutamente excepcional, que va a estar compartiendo con nosotros un espacio esta tarde. Quiero presentarles a Pablo Muñoz Rojo, que es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, Pablo es gestor del área de conocimiento del Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena. Es un escritor con publicaciones constantes de medios de comunicación y también con varios libros en su haber. Y quiero una vez más, Pablo, agradecerte por aceptar esta invitación, compartir con nosotros este espacio que es muy valioso en el marco de esta cátedra global, específicamente el espacio de Cátedra África, que para nosotros será muy provechoso hablar, hacer una introducción sobre este continente tan maravilloso, tan amplio, con tantas similitudes y diferencias con nuestra realidad nacional. Y por eso agradecerte profundamente por la oportunidad que nos brinda. Yo no quiero quitarte tiempo y lo que voy a hacer es darles la bienvenida y agradecer a todos quienes nos están acompañando en esta tarde para poder entonces repensar los estados africanos, pasado, presente y futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. De verdad, es un honor. Gracias a María Gabriela por dar paso al encuentro, a William, que está ahí detrás del aparato controlando el sonido, y en general a la Universidad del Norte, ¿no? Por participar en esta cátedra que entiendo que está iniciando y que considero muy importante y muy necesaria, ¿no? Todos los acercamientos y los vínculos entre América Latina y África deben seguir creciendo cada vez más. Me disculpo de antemano, voy a aprovechar antes de empezar a utilizar este espacio y lanzar un mensaje personal de apoyo al paro y dar las gracias a todas las personas que están poniendo el tiempo y el cuerpo por todas las demás. Sus éxitos serán los de todos. Y sumarme también a la petición de que el estudiante Andrés Felipe Anaya Arenas, que es un estudiante de la Universidad de Uninorte, que fue retenido en una de las protestas por la policía en el marco del paro, pues que se le respeten y se le garanticen de todos sus derechos, como cualquier otra persona. Dicho esto, me dispongo a empezar. Entiendo que, si no me corrige Angélica, pues que presentaré mi tiempo de ponencia y luego, pues si hay tiempo, habrá unos minutitos de coloquio, de preguntas, si la gente lo considera pertinente. Y nuevamente me disculpo de antemano porque vamos a hablar de un tema con muchas aristas, de un tema, por así decirlo, muy grande, y que será difícil no caer en reduccionismos en el tiempo en el que voy a hablar. Dicho esto, podemos dar paso a la siguiente diapositiva ya para empezar. Sí. Vale. Quiero empezar diciendo algo que es básico cuando se habla de África y que se suele repetir una y otra vez, sobre todo en este tipo de espacios, porque todavía hay que repetirlo, a mucha gente se le escapa, y es que África pues, no es un país, ¿no? Es un continente con más de 1.200 millones de personas, 54 estados,
hay multitud de identidades étnicas, de más de 2.000 lenguas, personas con diferentes confesiones religiosas. Es decir, que estamos hablando de un continente que, lejos de destacar por su homogeneidad, pues sus realidades son muy heterogéneas, ¿no? Esa heterogeneidad, que no es nueva, es histórica, como en cualquier otro continente, por otro lado, es importante en el sentido que la diferencia es que en África se buscó invisibilizarla, ¿no? Mostrándolo como un ente único. Y tiene que quedar claro que esta forma desde la que se definió, ¿no? fue una forma exógena al propio continente y a de las propias personas africanas, ¿no? África y los africanos fueron definidos desde siglos atrás, pero en este sentido, sobre todo desde inicios del siglo XIX, por algunos de los principales intelectuales y referentes del pensamiento europeo y con extensión de lo que denominamos políticamente como Occidente, tales como Hegel, como Kant, como desde las ciencias Darwin y demás, definieron a los pueblos africanos como pueblos sin historia. Y es precisamente el racismo, ¿no? El marco desde que se define esa África, ¿no? Tenía que seguir dando justificación al sometimiento de las personas que salían del continente y también de los propios sometimientos que se pretendían buscar dentro de ese continente, ¿no? Entonces, los intereses del sistema capitalista global, racializado, que se venía definiendo y construyendo, imponiéndose desde el siglo XVI, pues requería de esa construcción del otro, ¿no? Desde un plano de la demonización, pero sobre todo desde la deshumanización con la que se buscaba construir a las personas negras y, por ende, a las personas africanas, pues se centraba en postulados científicos para situarlos como pueblos sin historia y en relación a ello como pueblos prelógicos, ¿no? Desde el inicio del XIX esto viene a ser un elemento esencial y podemos poner como ejemplo el ejemplo de Egipto, ¿no? de la civilización egipcia. ¿Qué cosas sabemos sobre Egipto? Pues primero que fue una gran civilización importantísima que duró muchos siglos. Sabemos de las figuras de los faraones y sobre todo pues de las grandes pirámides, ¿no? Lo que no sabemos o lo que se ha intentado que dudemos de ello es que fue una civilización de personas negras, ¿no? Dentro de todos los tonos de piel dentro de los que se enmarcan esas poblaciones, ¿no? Y esta afirmación se puede hacer por lo menos hasta la llegada del Imperio Romano, ¿no? En esas relaciones con el Imperio Romano. Pero otra cosa es lo que nos ha venido contando precisamente en la construcción de todo ese relato, en las imágenes del cine, los libros de texto en los colegios, medios de comunicación y demás, llegándonos incluso a la paradoja idea, ¿no? de que era más fácil casi pensar que las pirámides fueron construidas por alienígenas y extraterrestres que por personas que eran negras, ¿no? Esto no fue siempre así. El blanqueamiento, como hemos dicho, de la civilización egipcia y del resto de imperios y de reinos muy importantes en el continente africano se da sobre todo a inicios del XIX y sería en los años 60 del siglo XX con la figura del gran pensador senegalés Cheikh Anta Diop, que demostraría en sus tesis que eso no es así, ¿no? Y precisamente lo que tuvo fue unas resistencias académicas tremendas que hasta hace poquito pues incluso no se le daba cierto valor al trabajo, ¿no? de Cheikh Anta. Con esto quiero decir que ha habido todo un ejercicio que no solo ha pretendido negar esas grandes civilizaciones de las poblaciones negroafricanas, sino que ha buscado ocultar durante mucho tiempo y eliminar los mapas referenciales importantes de esos imperios, ¿no? De esas sociedades, de esos pueblos, así como sus propios devenires. Encontramos el reino de Kush, el gran imperio de Mali, con la figura de Mansa Musa I, que se dice que fue el hombre más rico que ha habido en la historia, el imperio de Ghana, de donde Europa obtenía el oro antes de llegar a América, el reino del Congo, el reino de Dahomey, con las famosas guerreras Dahomey, las amazonas Dahomey,
o los reinos de Ndongo y Matamba, con la reina Nzinga, es decir, una multitud en todo el continente de imperios, de reinos y de diferentes estructuras político-económicas, ¿no? En este sentido, un aspecto importante, además, y que está vinculado con ese proceso que señalo de blanqueamiento y de ocultamiento de esos procesos históricos, también está relacionado con una negación de las agencias, ¿no? De la capacidad de agencia que han tenido los pueblos africanos, que se han leído siempre como pasivos. Pasivos ante la esclavitud, pasivos ante la colonización y pasivos a día de hoy ante los diferentes procesos políticos que les afectan, ¿no? Al final nos teníamos que creer que estos pueblos no eran pueblos reflexivos, ¿no? Que se les quitaba así la capacidad reflexiva. Y son todas estas formas de racismo las que han venido a redefiniéndose y reformulándose y operando de distintas formas hasta nuestros días. Y que son muy importantes tenerlas en cuenta siempre a la hora de acercarnos al continente africano. Entonces, dicho esto, es una introducción muy generalizada, ¿no? De la infinita variedad de temas de los que se podríamos tratar sobre el continente, de los distintos procesos históricos. Yo voy a centrarme en uno que creo que a la vez recoge muchos otros elementos, que viene a ser como la construcción de los estados africanos desde las colonias, ¿no? Sí, esa es la diapositiva. Vale. Quiero empezar diciendo que tras más de medio siglo de las independencias de los países africanos, pues gran parte de sus estados siguen siendo cuestionados por las propias poblaciones africanas, ¿no? Muchos de ellos por organismos internacionales, incluso por muchos otros países. Las tensiones siguen muy vigentes. Entonces, desde diferentes posturas teóricas, pues se viene a explicar lo que denominan, desde determinados lugares también de enunciación, como el fracaso de los estados africanos. Entonces, teniendo en cuenta distintos análisis, voy a tratar de poner en cuestión, o por lo menos en parte, el modelo de Estado que se ha pretendido establecer tras los procesos de independencia, al entenderlos que no han sido como modelos creados por y por las personas africanas, ¿no? Es decir, lejos del imaginario que se ha creado, como ya he señalado, pues la historia de África no surge con el colonialismo, ni siquiera con la esclavitud, sino que viene de siglos y siglos y atrás, ¿no? Donde surgieron todos estos reinos, todos estos imperios. Pero es desde el periodo colonial europeo en África en el que se gobierna a partir de una estructura de Estado prácticamente única en todo el continente. Si bien África precolonial no era desconocedora de los estados como organismos administrativos, hay que decir que eran modelos, por decirlo de alguna forma, modelos propios, ¿no? En su amplia mayoría. Pese que había regiones que se regían por estructuras estatales, también hay que decir que había muchas otras sociedades que funcionaban sin tales organismos, sino con otros modelos de organización política. Ahora bien, estas sociedades precoloniales se desvanecieron, uso esta palabra fuerte, con el Estado colonial y el modelo de Estado que se reproduce tras las independencias. Es decir, desde entonces, como he dicho, solo hay un modelo único y válido. En ese sentido, el principal referente es el modelo de Estado westfaliano, weberiano, del siglo XVII, que luego, pues, como todo, se va redefiniendo y construyendo. Pero también es cierto que encontramos ciertas excepciones, ¿no? No todos los casos son así y a día de hoy podemos encontrar reinos independientes, pues como el Lesoto o Eswatini, que era lo que era antes Suazilandia, que lo encontramos ahí muy chiquitito en el mapa de Sudáfrica. Antes decía el desvanecimiento, ¿no? Entonces, tal desvanecimiento, pues lo quiero matizar, ya que puede sonar muy fuerte. Lo refiere en términos generales a los lugares de poder y las estructuras como hegemónicas, ¿no? De tal forma que las estructuras precoloniales dominantes fueron desplazadas, en ese sentido desvanecidas, por parte de las nuevas fórmulas y fuerzas que se asentaban colonialmente. Por supuesto, frente a este devenir se dieron múltiples formas de resistencias que perduran
reformuladas y contextualizadas a día de hoy. Es decir, que no se asimilaron como sujetos pasivos, lo que permitió el mantenimiento en mayor o menor medida de prácticas sociales, culturales, políticas y económicas, las cuales muchas fueron instrumentalizadas incluso por los propios poderes e intereses coloniales, pero y que posteriormente se han ido integrando, las que se han considerado o se han terminado por desvincular de las propias estructuras postcoloniales. En este sentido, nos recuerda un intelectual africano, a ver si lo pronuncio bien, Germain Noosibambe, que no se puede hablar de una África, ¿no?, sino de varias. Por su parte, la profesora María Álvarez Acosta señala que, si bien es cierto que las sociedades tradicionales africanas no han tenido todas las mismas organizaciones políticas, no se puede dejar de lado que la autoridad política como poder consensuado fue un rasgo común en las diferentes sociedades africanas, ¿no?, pero que los intereses coloniales vinieron a modificar muchos de esos principios que constituían las propias instituciones. Si hablamos de que los estados actuales en el continente son consecuencia de diferentes dinámicas históricas y contemporáneas, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Es decir, importa el proceso histórico de cada país, de ahí que cada uno represente sus propias peculiaridades. Entonces, de forma resumida, voy a hablar del acercamiento del proceso colonial, por así decirlo, y voy a hablar de los dos procesos más claros, ¿no?, de los que se puede hablar, que es, por un lado, y vinculado al colonialismo francés, en países como Senegal, Costa de Marfil, Mali, Burkina Faso, donde encontramos la idea de asociación, en la que la metrópoli llegó a permitir cierta representatividad africana dentro del Parlamento francés, como viene a ser el caso de Leopoldo Senghor, ¿no?, que fue uno de los grandes padres de la negritud, de ese movimiento cultural y político, junto a Amin Césaire y el guayanés Damas. Un Leopoldo que más tarde sería el primer presidente de Senegal. Y de esta forma de asociación, ¿no?, pues se concedía de alguna forma el carácter de ciudadanos a la población de las colonias. Ahora bien, esto debe ser matizado, ¿no? Debe ser matizado en tanto que la categoría de ciudadanía, por un lado, no era aplicada a todas las personas bajo la colonia, y cuando ésta se aplicaba, pues no implicaba el mismo reconocimiento efectivo de derechos que el resto de las poblaciones, en este caso francesas, ¿no? Con el tiempo, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, las personas africanas empezaron a exigir esos mismos derechos que el resto de los ciudadanos franceses de la metrópoli, pero algo que desde Francia lo consideran inviable, por un lado, por el propio coste económico que suponía para el Estado francés equiparar en derechos a toda la población, y por otro lado, por el propio componente racista que reducía a las poblaciones negras de las colonias a todo un imaginario donde eran entendidas como inferiores biológica-culturalmente. Y es en este punto en el que las poblaciones africanas pues endurecen su discurso, su reivindicación y su necesidad de ruptura, exigiendo la autodeterminación y la independencia de París. Por otro lado, y ligado al colonialismo británico, en países como Nigeria, como Ghana, como Kenia, encontramos el concepto de indirect rule, del gobierno indirecto, que está basado en la concesión de un modelo de autogobierno a las propias colonias, ¿no?, pero dirigido desde las metrópolis, en la que pues, el uso de diferentes líderes africanos locales que representaban, eso sí, los intereses coloniales, que eran los llamados chief warrants, y que no siempre eran legitimados por las propias poblaciones locales, venían a ser controlados, por así decirlo, desde Londres, ¿no?, y se encargaban de administrar las diferentes localidades en donde se encontraban. Aunque existen similitudes con los procesos de los coloniales franceses, en este sentido, hay que decir que este modelo se utilizó para generar diferencias entre las propias poblaciones negras originarias, por así decirlo, los diferentes grupos de identidades étnicas, situando a unos en posiciones de poder por encima de otros, evitando los procesos de cohesión y dando pie a
a esas represalias entre unos grupos y otros, propiciando lo que el académico John Lonsdale nos menciona como el tribalismo político, ¿no? Al final, divididos y enfrentados, el foco no se reducía tanto en los problemas de que imponía la metrópoli. Entonces, a diferencia del modelo francés, el británico no reconocía a los africanos como ciudadanos del imperio y, por lo tanto, se les privaba de prácticamente todos los derechos y de la legitimidad incluso de reivindicarlos. Hay muchas otras colonias, el caso de España, el caso de las colonias portuguesas, que podemos decir que fueron incluso menos flexibles y reformistas y más obstinadas y aferradas al poder político, ¿no? que en el caso de las británicas y las francesas. Encontramos ejemplos muy violentos, como viene a ser la colonia belga en el Congo con el rey Leopoldo II, que se estima que acabó con la vida de entre 100 y 15 millones de personas, o el genocidio alemán en lo que era Namibia, en lo que es ahora Namibia, de los Herero y los Namas, y que ha venido a ser reconocido precisamente en estos días por el gobierno alemán, ¿no? Ha reconocido que hizo parte de ese genocidio, pese a que ese reconocimiento, que sí implica ciertas reparaciones, las poblaciones herero dicen que no han sido parte de esas negociaciones, pero bueno, son procesos en los que se han venido dando ciertos reconocimientos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Pues, a pesar de las diferencias entre las distintas administraciones coloniales, los estados presentaban varios rasgos comunes, ¿no? Estos estados coloniales. El primero es el elemento de la imposición, es decir, fueron estados impuestos de forma externa y violenta, proceso del que formaron parte ciertas élites africanas, evidentemente. Un segundo elemento, que es la imposición del idioma, de las lenguas con las que se funcionaban las instituciones, que eran las lenguas coloniales, prohibiendo el uso del lenguaje local. De ahí podríamos entrar a discutir toda la importancia que tiene el uso del lenguaje a la hora de cómo se configuran las formas de pensar y entender el entorno. También, igual que se impusieron las instituciones, se impusieron los límites fronterizos entre los estados, ¿no? Separando aquellos que no querían o no debían, por así decirlo, separarse y juntando a los que querían estar separados, ¿no? Eran estados clientelares, patrimoniales, que cubrían nada más que las principales ciudades, en la mayoría de los casos, y dejaban como el resto del territorio en el olvido, ¿no? Las ramas del Estado, en ese sentido, se puede decir que eran muy cortas, ¿no? De esta forma, en ningún momento la población se pudo sentir, evidentemente, representada ni resguardada por el propio Estado y sus instituciones, con lo cual los sentidos de pertenencia y de identidad no eran tales. La siguiente diapositiva, por favor. Encontramos que la década de los años 60 es la considerada década de las independencias, desde el caso de Ghana, que se dice que fue la primera proceso de independencia en el 57, de la mano del panafricanista Kwame Nkrumah, y luego le siguieron un resto de países. Sobre todo se enquistaron las colonias portuguesas, que, como hemos dicho, se aferraban mucho más al poder, y las resistencias a que se independizaran pues fueron mucho más agresivas y más duras, generando pues guerras muy importantes, pues como la de Angola, como la de Mozambique. Es decir, con la llegada de las independencias se encontraba el momento de reestructurar el Estado, ¿no? Que había prevalecido durante todo ese periodo colonial. La independencia implicaba supuestamente esa ruptura. Pero muchos líderes que habían encabezado los procesos de independencia, como el propio Senghor, que hemos dicho en Senegal, Sékou Touré en Guinea Conakry, Jomo Kenyatta en Kenia,
terminaron, por así decirlo, por ceder terreno a ciertos intereses occidentales que terminaron por ser intereses propios, ¿no? Y aquellos que no cedieron a esos intereses, pues terminaron siendo asesinados, connivencia muchas veces con los propios poderes de lo que eran las excolonias, ¿no? Como el caso de Patrice Lumumba en República Democrática del Congo o Thomas Sankara en Burkina Faso. Es decir, con la pérdida de estas figuras políticas, no simplemente se eliminan esas figuras políticas, sino también toda una fuerza, ¿no? de la que en su momento se encontraba como una alternativa ideológica, política, en este sentido panafricanista, que empujó a algunos de los movimientos anticoloniales frente a ese modelo de los Estados-nación. Entonces, los nuevos líderes y presidentes africanos, que podemos entender como incluso una minoría europeizada, educada en universidades europeas, que ocupaban las esferas de poder, pues entendían el Estado y lo llegaron a entender pues desde esa propia perspectiva desde la que se les había educado, ¿no? Y al final como un instrumento fundamental de modernización y progreso, por lo que buscaron priorizar, reemplazar el Estado colonial por el que era el Estado-nación, ese Estado-nación del que hemos hablado antes, como parte del mismo proyecto civilizatorio. Entonces, las administraciones ya supuestamente independientes, pues continuaron aplicando la lógica estructural heredada, que implicó pues una reproducción económica ligada a la ayuda y los intereses con el exterior y además la extensión de mecanismos del propio capitalismo de Estado. De esta forma nos encontramos con un nuevo Estado en el que la búsqueda de alcanzar los estándares establecidos por Occidente, el modelo democrático, liberal, parlamentario, seguía sin ser representativo realmente de las propias realidades pluriétnicas, plurinacionales y seguía vinculado desde sus propias raíces con las metrópolis coloniales. Es importante en este sentido resaltar que ese Estado colonial vino acompañado de unas estructuras heteropatriarcales, es decir, que marcarían y definirían el papel de la mujer desde entonces en adelante. No deja de ser curioso de que, como bien nos demuestra la historia, la importancia que ha tenido la mujer en las jerarquías de poder y gobernanza en África, en los periodos precoloniales, en los diferentes reinos e imperios, desde el colonialismo, lo cierto es que la imposición de todos esos modelos coloniales con sus respectivos procesos de independencia no se han vuelto a dar ejemplos de mujeres en esferas de poder hasta hace muy poquitos años. Y es que los caminos de las mujeres para poder ocupar esos espacios se perciben todavía verdaderamente complicados, ¿no? El número de jefas de Estado es realmente reducido, sobre todo entendiendo en comparación a cómo era en los periodos precoloniales, ¿no? Y tampoco parece que vaya a cambiar mucho en un corto o medio plazo. Por otro lado, en este sentido es importante señalar que pese a ello el papel de la mujer a nivel político en las diferentes regiones del continente sigue siendo crucial, ¿no? Sí se encuentra que sin entrar en el plano de la importancia de las estructuras familiares en torno a la mujer, sobre todo la parte clave en las economías de los diferentes países, ¿no? Y que por lo tanto adquiere un carácter político importante, así como social. Se puede ver en el caso de Ruanda, que creo que sigue siendo el país con mayor número de mujeres parlamentarias del mundo. Encontramos casos como en Liberia, donde la situación llevó a que las mujeres llevaran en sí un proceso revolucionario a través de unas huelgas de sexo, ¿no? Que para evitar para que se acabara la guerra civil, entre otras muchas formas de resistencia, pues que llevarían a que Ellen Johnson pues terminara, por un lado, ganando el premio Nobel y luego convirtiéndose en la primera mujer presidenta del país. Encontramos más cerca hace poquito, cuando falleció que era el presidente de Tanzania, Magufuli, que era uno de estos negacionistas del coronavirus y demás,
pues quien le ha sucedido ha sido precisamente una mujer, ¿no? Samia Suluhu Hassan. Y estos son dos casos, posiblemente y con Etiopía, en el que encontramos a las tres figuras, si no me equivoco, a día de hoy principales políticas del continente. Siguiente diapositiva, por favor. Estos estados nacieron, de forma resumida, con dos problemas importantes. Por un lado, la fragilidad y, por otro, la falta de legitimidad del pueblo que carecía de ese sentimiento nacional, en tanto que se estaba buscando, además, la construcción de un Estado-nación, ¿no? Pero si estos estados pues, nacieron débiles, más aún terminándolo siéndolo tras los programas de ajuste estructural desde los años 80 por parte del Banco Mundial, del FMI en el continente. Es decir, la llamada África Negra ha sido donde más planes de ajuste estructural se han aplicado. Entre los años 80 y principios de los 90, en África hubo 162 programas, mientras que en el resto del mundo hubo 126. Es decir, la diferencia es brutal. Y estos proporcionaron, por un lado, un recorte de capacidad y de recursos de los estados, impidiendo que fueran garantes de derechos como la sanidad, la educación pública y demás estructuras e infraestructuras de los servicios sociales, ¿no? Por otro lado, se dio el debilitamiento de los estados, generando así vacíos de poder, ¿no? De esta forma se iniciaron una serie de luchas por esos espacios de poder que quedaban al aire, y es cuando empezaron a formarse pues, la presencia de guerrillas y los llamados señores de la guerra, el CONI famoso, que hace ya varios años Estados Unidos se creó una campaña muy importante, ¿no? Con el señor de la guerra CONI. Entonces, asimismo aumentaron y se recrudecieron los enfrentamientos étnicos y religiosos, pero hay que entenderlos muchas veces como instrumentalizados bajo intereses políticos y económicos, ¿no? En diferentes regiones, generando desestabilidades muy, muy fuertes. Viene a ser que bajo el sistema mundo capitalista, cuyo inicio simbólico pues, siempre se habla con la llegada a América de los europeos, pues se configura el capitalismo racial por el que se genera la división del trabajo diferenciada geográfica y racialmente, ¿no? La evolución de ese orden internacional localiza las antiguas colonias y los posteriores nuevos estados africanos en las periferias de ese circuito. Entonces, de esta forma se inserta en la lógica capitalista del desarrollo, por la que los líderes africanos subordinaron a los países y sus economías a los intereses occidentales, generando un aumento desmesurado de la deuda. África claramente se había abierto al capitalismo, es decir, los nuevos estados en sí nacen dentro de ese propio sistema como unos países independientes y productores de bienes que otros consumirían gracias a un mercado desigual en base a las teorías de Wallerstein o previamente de Oliver Cox, en las que se distingue el mundo en unos lugares de producción, poniendo sobre la mesa una estructura centro-periferia, con esa idea última de que hay un centro generador de conocimiento y valor añadido y una periferia que aporta un producto, por así decirlo, sin ese valor. Entonces, es importante añadir que estas diferencias no se reducen simplemente a la capacidad de producir, sino que van más allá, ¿no? Se traducen en la construcción de los lugares del ser, de donde es posible la enunciación de los discursos propios, de las identidades y sobre todo de las realidades, ¿no? Todo eso marca la materialidad de la vida de estas personas, ¿no? Así, ese centro, que a la vez es un centro blanco, heteropatriarcal, cisnormativo, se apropia de lugares desde donde se puede ser y por lo tanto existir, mientras que son aquellos que quedan fuera de estas categorías, dejan de existir en el sentido en que pierden la capacidad de autopensarse y autodefinirse. Todo esto sigue avanzando en los años 80 y llegamos a los años 90, en el que es considerado como el inicio de un periodo de democratización, ¿no? Una tesis que puede afirmarse si se tiene en cuenta que entre el 90 y el 95, más o menos,
se llevaron a cabo 28 elecciones presidenciales multipartidistas en el continente y que en 21 de los casos eran las primeras que se llevaban a cabo supuestamente libres, ¿no? A esto pues se sumaron reformas constitucionales, el fin de determinados casos de gobiernos de partido único militar, aparición de pluralismos en medios de comunicación y en general pues todos procesos que entran dentro de ese cajón de lo que se denomina de procesos democráticos, ¿no? El problema es que, una vez más, nos encontramos con que los problemas de base estructural, ya que ese periodo de democratización no viene de la mano de una reflexión crítica y autónoma sobre el Estado, es decir, la ciudadanía, la democracia y las propias instituciones, ¿no? Se llevó a cabo nuevas elecciones, sí, pero los políticos seguían siendo los mismos. La exministra de Cultura, una intelectual muy interesante de Mali, exministra de Cultura de Mali, se preguntaba irónicamente sobre este marco de la democracia africana, de que venía a decir como que el decorado ya está montado, ¿no? La libertad de voto, de opinión, de expresión, etcétera, pero que las instituciones seguían girando en el vacío y que los actores dan vueltas sobre sí mismos, ¿no? Siguen siendo los mismos. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta, perdón, lo que hemos visto, podemos sustraer diferentes causalidades a la situación de estos estados africanos a día de hoy, ¿no? Dentro de la multiplicidad de diferencias y peculiaridades que existen entre ellos. Más allá de los aspectos culturales que son instrumentalizados tanto por unos como por otros. Entonces hay que entender que debemos hablar de responsabilidades compartidas. Y por lo tanto existen problemas estructurales tanto internos como externos. Y sobre todo no se puede obviar desde una perspectiva histórica los procesos de esclavitud y colonialismo, ya que todo análisis que se acerque al continente africano y que no mencione estos hechos, pues yo considero que pierde toda rigurosidad porque vienen a ser los elementos claves que diferencian incluso otros procesos coloniales en otros lugares del mundo. Entonces, por centrarnos en las causas externas, encontramos los intercambios económicos comercial desigual que se enmarcan dentro del libre comercio, los acuerdos de Lomé, los acuerdos de Cotonú, los programas estructurales de los que ya hemos hablado, que minaron esas capacidades de los estados, provocando una deuda externa totalmente inviable, o los modelos de las empresas extractivistas occidentales y posteriormente, sobre todo actualmente, también de la mano de China, así como otra serie de causas, las medidas proteccionistas de Occidente con la política agrícola común, etcétera. Pero hay un elemento muy importante de las causas externas, son los llamados pactos coloniales, ¿no? Que tuvieron lugar en los procesos de independencia de las colonias francesas y que incluía la deuda colonial por la que el país galo recibía cada año millones de euros con la obligación de depositar los fondos monetarios en los países, de estos países, en el Banco Central de Francia. Hablamos de una política monetaria que manda sobre estas naciones realmente, ¿no? Y que es casi administrada por la propia tesorería francesa y el Banco Central del CFA, donde Francia tiene en este caso la opción de veto. Esto obliga, y sigue obligando, a cada país africano a depositar al menos el 65% de las reservas de cambio en cuenta de operaciones del Tesoro francés. Además, la nación francesa también exige un 20% adicional para cubrir pasivos financieros, con lo cual nos encontramos que un 85% más o menos de las reservas de divisas de 13 naciones africanas firmantes de los llamados pactos coloniales se encuentran controladas por la tesorería francesa, ¿no? Es decir, en definitiva, es toda una estructura neocolonial que entorpece el desarrollo del continente y que lo lastra
por una dependencia a los organismos internacionales, a las ayudas de Occidente y acuerdos desiguales con China, ¿no? Y en menor medida, pero cada vez más relevantes, con países como Rusia, Turquía, Qatar, Arabia Saudí o Brasil. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hemos visto las causas externas, hay que incluir las internas, ¿no? Que pesan en gran escala en las figuras de los líderes y incluso las lideresas y las élites políticas que asumieron el control de los estados tras estos procesos de independencia de los que hemos hablado, pero que perpetuaron muchas de las conductas de los estados coloniales. Aún así, conviene matizar que, como recuerda un intelectual, Felwine Sarr, que nos viene a decir que esos líderes políticos, empresarios, esas élites, son responsables de la gestión de los recursos y de las instituciones, pero no así de las condiciones iniciales que la historia les legó, ni de las dinámicas poco virtuosas inscritas en las trayectorias sociales que heredaron, es decir, que ya encontraron y que hicieron parte de ese recorrido histórico en el que ya formaban parte. Bueno, estos líderes y lideresas han destacado por los grandes niveles de corrupción, sobre todo vinculados a los propios modelos de estados patrimoniales y clientelales, afianzando los llamados mal gobiernos, ¿no? Que sin ningún tipo de transparencia en sus funciones. Unos países con los mayores niveles de corrupción, muchos de ellos del mundo, una corrupción que se vio multiplicada precisamente por la aplicación de esos planes de ajuste estructural. Y unos líderes que son corresponsables de que se aplicaran esos ajustes estructurales, ¿no? Junto con los organismos internacionales, pues accedieron a esos programas, así como a permitir que las distintas multinacionales extranjeras que llevan a cabo todos esos procesos de expropiación de los recursos, pues sigan funcionando con todo el beneplácito de estas figuras políticas. Además, muchos de estos gobiernos han tratado de perpetuarse constantemente en el poder, ¿no? Eso es un rasgo muy característico, ¿no? Hay que decir siempre con el respaldo de Occidente y también cada vez más con el de China, han hecho un uso de los diferentes grupos étnicos, instrumentalizándolos pasiva y activamente, generando y reafirmando a su vez mayores disputas y enfrentamientos que en más de una ocasión han terminado en conflictos atroces, perdón, incluso en genocidios como el que todo el mundo conocerá en el caso de Ruanda, que ahora hemos sabido también, bueno, ya sabíamos, pero ahora Francia ha confirmado que tuvieron un papel muy importante precisamente en ese genocidio que se llevó a cabo en Ruanda, ¿no? Entonces, todo ello resume bajo la alianza entre los gobiernos africanos, ese norte global y China, que viene a determinar la situación de África bajo una dinámica de los corruptores y de los propios corruptos. Voy a citar algunos ejemplos. Nos podemos ir al 2011 en Costa de Marfil, cuando el político Alassane Ouattara era apoyado por Francia, ¿no? Y llevaría a la detención de Laurent Gbagbo por parte de las tropas francesas, un golpe de Estado. El caso de la compañía petrolera Shell en Nigeria con las explotaciones del delta del Níger, con la connivencia del gobierno de Nigeria y del gobierno de los Países Bajos, desde donde es la compañía. El apoyo a Idriss Déby en el Chad, recientemente asesinado por tropas de resistencia, pero que fue siempre apoyado por Francia y Estados Unidos durante 30 años de dictadura. El apoyo de Francia, Estados Unidos y Reino Unido a Blaise Compaoré, que llevaría al golpe de Estado y que terminaría con el asesinato de Thomas Sankara, que antes hemos mencionado. La compra de tierras para cultivo de arroz en Sudán y Etiopía por parte de Arabia Saudita, o casos mucho más recientes como los llamando Luanda Leaks de Angola,
las publicaciones de un diario de España que se llama el diario ROM de gente de Guinea Ecuatorial vinculando procesos de corrupción un caso muy, muy importante que hay en España actualmente, que se le llama el caso Villarejo, ¿no? Pues hay lazos entre Guinea Ecuatorial y España en este caso, es decir, toda una infinidad de procesos en los que se hace evidente esto que estamos diciendo. Por lo tanto, esto permite, por lo menos, pensar que el problema no viene simplemente de los propios procesos democráticos internos de cada país, ¿no? De los años 90, por así decirlo, o incluso previos, sino que también es una situación que responde a una agenda política, a una agenda económica, a una agenda ideacional con muchos intereses de esas élites, pero también intereses internacionales. Es decir, el contexto actual del continente africano es como un resultado de la evolución de los últimos 70, 60 años, no corresponde simplemente a unos errores o fallos en las medidas tomadas, tanto externas como internas, sino de unos propios intereses que han funcionado de una forma en términos de poder, de capital, de privilegio, y que han actuado asumiendo las consecuencias actuales en las que vive el continente y muchos de estos países, ¿no? Asumiendo como unas posibilidades aceptadas, por así decirlo. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, las estructuras e instituciones que hacen parte del Estado que vinieron dadas tras la colonización y a los pueblos africanos, ¿no? No simplemente de determinados líderes, sino que a esas poblaciones no se les permitió formar parte de la creación y la configuración de estos nuevos estados. El debate de que vinieron dadas, que mencionaba, y la forma en la que vienen dadas, lo resuelvo en el sentido de que se permitió de la misma forma en la que se permite en el resto del mundo, una forma limitada de pensar el Estado y sus instituciones, que si bien se piensa como amplia desde su propia lógica, al final esta se reduce a una suerte de cárcel con unos márgenes conceptuales e ideológicos que deben encajar dentro de ese marco del sistema internacional capitalista. Esto no implica negar que dentro de tales márgenes las voces e intereses de determinadas élites africanas tuvieran relevancia en la constitución de esos estados. Pero son tales márgenes y, por lo tanto, tales formas y posibilidades limitadas de concebir el Estado las que defino como que vinieron dadas. Y cuando se refieren a los aspectos que quedaban relegados de los estados y de las tradiciones africanas a partir de la colonia y las independencias, uno de los principales elementos políticos que cambian es la concepción del poder por parte de esos estados. Y es que el señalamiento de los estados africanos precoloniales siempre ha existido, ¿no? Ya sea por su banalización o el poco interés en sus estudios o la constante comparativa con Europa. En este sentido, el historiador Jeffrey Herbst dice que asumir los estados y los sistemas estatales, asumir que no existían en África simplemente porque el modelo europeo no era el seguido, demuestra como mínimo una falta de imaginación y, más importante, una estrecha concepción de cómo el poder puede ser organizado. Es decir, el rasgo característico del Estado se basaba en una diferente concepción del poder que no se fundamentaba en el control de la tierra, mientras que, por el contrario, en los estados modernos, estos están atados precisamente a ese control del territorio. Herbst insistía en que el principal aspecto distintivo de las relaciones precoloniales e internacionales en comparación con el sistema internacional era la diversidad de los estados. Diversidad que señala el marxista Walter Rodney, de Antillano, que hablaba de los distintos ejemplos de los estados más fuertes, ¿no? Con Egipto, con Etiopía, con Nubia, frente a otros modelos de estados como lo del Magreb, los estados del Sudán Occidental, los estados de Zimbabue. Son precisamente esta diversidad la que se rompe como parte de la agenda de ese sistema mundo estatalista, nacionalista, capitalista y racista, con la consecuente homogeneización de un modelo político estatal creado
por unos poderes que son externos, ¿no? Esos llamados poderes del norte global, con base a sus propias necesidades. Vemos entonces que una de las principales diferencias que se rompieron en las concepciones sobre el poder y el Estado fueron la del control del territorio y la propiedad de la tierra, y por lo tanto el establecimiento de las fronteras, ¿no? Lo cual está directamente relacionado en cómo se entiende la soberanía como una suerte de patrimonio frente a lo que eran los modelos de soberanías compartidas. Dentro de las nuevas formas en las que se reproduce ese reparto de las tierras, en la que se trabaja la tierra, se produce al margen de esa idea de la propiedad. Supone unos cambios drásticos en la forma en la que se entendía la tierra y su tipo de tenencia, lo que influyó precisamente en cómo se consolidaban los sentidos de las nuevas clases sociales en el sentido más weberiano del término en África, ¿no? Y que vinieron, por así decirlo, muchos marxistas a poner en cuestión en muchas ocasiones. En definitiva, si podemos pensar en soluciones a esta situación, una primera solución podría ser conseguir la hibridación de los estados, ¿no? De lo que hablan diferentes autores, ¿no? De los estados que se llegan a una suerte de estados mestizos, no en el sentido del estado mestizo o de la democracia racial aquí en América Latina, sino de la propia configuración de los estados. Porque es evidente que el modelo de estado westfaliano no fue creado en un momento concreto, desde un lugar concreto, para una cultura política concreta, y por lo tanto, para que hubiese tenido cabida en África, hubiera requerido de una previa conciencia del Estado, pero de ese tipo de Estado, ¿no? Por parte de la población. Entonces, se entiende que mientras no sean las personas africanas, lo que no se reduce a las élites, las que configuren de acuerdo a su realidad, a sus necesidades, a sus demandas, su propio Estado, este no dejará de ser un espacio de lucha de poder, de desigualdad y de corrupción. Es decir, mientras que la tradición africana, así como sus lógicas e instituciones tradicionales no formen parte del Estado, siempre en la medida en la que lo consideren las propias personas africanas, pues será difícil que este termine por ser legitimado, ¿no? Y no terminará, por así decirlo, por representar al pueblo. Y ya terminando, por favor, la siguiente diapositiva. Quiero decir que hemos visto un montón de factores sobre el Estado que son muy importantes, pero hay que decir que no todos han tenido la misma intensidad, ¿no? No todos han repercutido de la misma manera. Los problemas internos son evidentes, la corrupción, el clientelismo, líderes aferrados al poder, pero por otro lado hay un elemento esencial, y es que en África, aunque hubiera habido, por así decirlo, buenos gobernantes de las instituciones, desde esa lógica del norte, hubiera sido difícil o tampoco hubieran podido obtener grandes éxitos. Porque el Estado, precisamente, tras esos ajustes estructurales, tras la deuda, tras esos pactos coloniales, así como muchos otros factores, nunca hubiera tenido la capacidad para poder llevar a cabo, en este sentido, políticas públicas sostenibles, ¿no? Políticas públicas eficaces y que llegasen a la población garantizando calidad de vida a estas poblaciones. Aquí he tratado de dar un enfoque general, donde he caído en varios reduccionismos, pero es evidente que el impacto de la colonización no fue el mismo en unas regiones que en otras. En unos lugares tuvieron unas rupturas mucho más agresivas con los modelos previos, y en otros, pues esas rupturas fueron mucho más blandas, por así decirlo, ¿no? Pero lo que es innegable es que el Estado-nación que se pretende implantar, impuesto desde las metrópolis previamente de los procesos coloniales y desfigurado con las independencias, termina totalmente por no resolver esas tensiones de las poblaciones con los intereses de las instituciones en las que quieren formar parte, ¿no? Evidentemente, muchos elementos impuestos adquirieron o se sincronizaron
con elementos locales, ¿no? Por la propia agenda de supervivencia, por esa agencia de la que hemos hablado. Esto mismo ocurrió con el Islam, con el cristianismo, con la colonización y, por supuesto, con el capitalismo, ¿no? Las formas de entender el Estado, de pensar el territorio, las fronteras y la soberanía cambiaron y la tierra pasó a configurarse en términos de propiedad, primero por parte de la metrópoli, pero con las independencias siguió, y se puede decir que sigue a día de hoy, estando en porcentajes muy altos en manos extranjeras. En este sentido, el horizonte de los distintos países del continente, con cada una de sus peculiaridades, contextos y realidades, pasa como no puede ser de otra forma por las nuevas generaciones, ¿no? Estas se han mostrado esenciales en los últimos años con levantamientos populares y nuevas exigencias hacia esos poderes, ¿no? Nuevas generaciones que están cada vez más informadas, cuentan con mayores niveles de educación, eso sí, sin expectativas laborales, lo que va a generar problemas muy, muy importantes. También con una mayor relación con la diáspora y cada vez más organizadas, todo y en parte gracias a las redes sociales, lo que se traduce en mayores exigencias a sus gobiernos, pero también con la presencia a la presencia de las potencias extranjeras en el continente. Esto se vuelve más relevante si atendemos a las proyecciones de la población del continente, donde ya el 60% de la población africana tiene hoy menos de 25 años, lo que hace que África sea el continente más joven del mundo, siendo a su vez el continente con mayor proyección de crecimiento de población juvenil. Algunos de estos movimientos políticos juveniles de los últimos años ha sido como el llamado Escoba Ciudadana en Burkina Faso, Filimbi y la lucha en República Democrática del Congo, o más recientemente en Senegal, el Estamos Hartos, o varios meses atrás también nuevos procesos que venían a denunciar que se habían cerrado a la oposición que se quería presentar a las nuevas elecciones. Una oposición que estaba en contra de los intereses, a su vez, de Francia, pero vemos que son unos movimientos políticos que en la última década se han multiplicado, ¿no? O sea, ha habido un número muy elevado, sobre todo con respecto a otras épocas atrás, en el que simplemente entre en el 2011 y en el 2014, al menos en 33 países, hubo jornadas importantes de protestas en las calles, ¿no? Como afirma un activista precisamente del movimiento de República Democrática del Congo, Serge Siba, en este sentido el principal éxito a corto plazo, y con esto con esto termino, está resultando el de la repolitización, por así decirlo, de la sociedad y de los más jóvenes. Así que nada, muchas gracias. Y yo he terminado. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. Si nos regalas, por favor, unos minutos adicionales, me gustaría hacer brevísimamente una recapitulación de algunos elementos y formularte una serie de preguntas. En el chat tenemos como, creo que, interrogantes bien interesantes, y yo me sumaría también a una pregunta para aprovechar este espacio excepcional de conversación contigo. Tú comienzas haciendo una introducción que yo pienso que es importantísima para ubicarnos en esta reflexión por la cual has dirigido, o a través de la cual has planteado tu intervención, que creo que es fundamental, y es esa referencia que haces al ocultamiento, ¿no?, de todos esos procesos históricos, de la negación de las agencias, e inclusive el pensar no a África como una sola cosa, sino las Áfricas distintas desde las cuales tendríamos que hablar, además en un continente tan rico en su diversidad. Muy importante, yo creo que ha sido central, y por eso el título efectivamente de esta conferencia, la reflexión sobre los estados, la construcción de los estados africanos,
la referencia al periodo colonial, en esas dos vertientes que tú destacaste, la francesa y la británica, sin desconocer obviamente los otros procesos de otras colonias, belga, española, portuguesa y demás. Y creo que muy importante esos rasgos comunes que hablan desde la imposición, desde las cuestiones lingüísticas, de la frontera, que es como cuando uno está en la escuela en los primeros años, pues ve una cuadrícula que no tiene nada que ver con el resto de las divisiones en el resto del mundo. Y esos ejercicios de no representación con los que enganchas la reflexión de los procesos independentistas que dejan como resultado una fragilidad estatal, una falta de legitimidad. Y creo que muy interesante la división que haces de las causalidades externas sobre las responsabilidades compartidas que nos invitas a tener en cuenta, pero también las cuestiones internas y pues este balance final y recolección de conclusiones que nos permiten ponerle también a pesar de que has tratado tantos temas, pero que nos permiten de alguna manera también hacer un cierre que es, yo creo, bastante robusto. Quiero formularte, para aprovechar los minuticos que te pido que nos regales de conversación, 3 preguntas muy específicas. Y antes de hacerlas, decirte que en el chat varios de los participantes nos agradecen infinitamente por este espacio. Este es un espacio que nosotros estábamos pero ansiando muchísimo por lo interesante que es hablar de este continente y por lo poco que sabemos del mismo. Hay una primera pregunta que yo creo que a todos nos sirve y a todos nos interesa, y es si nos puedes recomendar algunos libros, algunos autores. Tú has hecho referencia a varios nombres, ¿verdad? Importantísimos en esta construcción y acercamiento a la historia de África, pero si de pronto nos puedes hacer como un top list, ¿verdad? De infaltables para los que estamos ansiosos de conocer, iniciar un recorrido por estos temas, y yo creo que a todos nos viene muy bien esa recomendación que nos puedas hacer. Hay una pregunta del chat que nos hace Octavio Giraldo, y es si tú tienes ahorita, digamos, como en mente tal vez el estado con mayor nivel de vida en África. Yo creo que esta pregunta es bien interesante porque generalmente pensamos en África desde un imaginario donde todo va mal y resulta que no es así. Ahí tenemos, digamos, como unos casos bien importantes, y de pronto si puedes hacernos como alguna mención a esos países específicamente de pronto como que se destaque en términos de nivel de vida, y si es posible, de pronto esto es digamos como demasiado, pero si es posible hacer alguna reflexión a por qué o a su modelo político económico. Y la última pregunta que me gustaría un poco como que nos ayudaras a comprender y que va un poco en la línea de esta última que te he hecho, y es cuando pensamos en África tenemos ese imaginario de un continente de pobreza extrema, ¿no? De una cuestión donde uno piensa, uy, África, inmediatamente uno piensa en cuestiones, en muchísimos desafíos. Gran parte de los países del mundo, o al menos en el top 10 de los países más pobres del mundo, pues uno los puede ubicar en África. A mí se me viene a la cabeza, no sé, los casos de Níger, de Etiopía, de Mali, no sé, Burundi, digamos, como estos referentes. Y ahí yo quisiera preguntarte, yo creo que en tu reflexión has tocado varios elementos, pero si pudieras hacer de alguna manera una recopilación del porqué de la pobreza extrema del continente. Tu intervención está llena de esas referencias que tienen que ver pues con la configuración del Estado, la cuestión colonial, la fragilidad y demás, pero creo que sería bien interesante si nos haces también como a modo de cierre una recopilación de esos elementos. Entonces, adelante. Las cositas de repente, yo tengo tiempo, no tengo problema en alargar un poquito. Sobre recomendaciones de autores, pues hay muchísimos. En español, si están pensando en español,
Hay menos, pero es cierto que hay. Hay un historiador español muy importante sobre el tema de la historia de África, que es Ferran Iniesta. Luego, dentro de textos o de escritores sobre historia africana, Joseph Kiservo, he hablado de Herbst, el libro de África, Historia de un continente, de Ilif. Gente más contemporánea, tal vez, he mencionado a Felwine Sarr, tiene un trabajo cortito que es muy interesante, se llama Afrotopía. Mbembe, Achille Mbembe, es un pensador africano esencial. Mudimbe, quien nos habla de la biblioteca colonial, que viene a ser pues todas esas construcciones narrativas, todo ese trabajo académico, teórico, que se ha venido a hacer pues desde el lugar, por así decirlo, desde lo colonial, y invita a romper con esa biblioteca colonial, que son las nuevas producciones pues de gente, en este caso africana, y con otras lógicas y otras perspectivas. Recomiendo mucho a un profesor que tuve yo, en Kabunda, que es de origen de la República Democrática del Congo, pero que escribe en español también. Walter Rodney, el marxista, con un libro muy interesante que es cómo Europa subdesarrolló África, creo recordar que se llama, que viene a hablar de que no tanto África es un país, es un continente dependiente, sino que más bien Europa ha sido siempre dependiente de África. Fanon, siempre para acercarse, por ejemplo, a los procesos de descolonización en Argelia. Frederick Cooper tiene un libro que está muy bien en inglés, que es un resumen muy interesante, que es África desde 1940. Francis Ballard. No sé, son muchos, podría decir más, pero ahora mismo no me vienen a la cabeza. Hay un libro muy interesante, por ejemplo, que hizo una escritora que se publicó hace pocos años, un poco recuperando estas figuras de las mujeres en los procesos históricos de los imperios y los reinos, que creo que se llama las reinas de África, que es de Servín, no recuerdo su nombre, que lo publicó en el 2017, sobre las reinas de África y las heroínas o algo así. No sé, si yo creo que con esas referencias está muy bien para empezar. Luego, con la primera pregunta ya se me han olvidado las segundas. Creo que la segunda me hablabas un poco de destacar a algunos países, ¿no?, que se encuentran en mejor situación en el... Sí, exactamente. Un poco como cuáles son que nos ayudan a romper el imaginario de que todo va mal. Sí. Ahí en Octavio nos recuerda como cuál es el estado con mejor nivel de vida en África. Si nos puedes decir como algunas puntitos. En este sentido también hay muchos, es decir, decir que un país está bien o mal en sí es como cuando dices que un país es democrático o no es democrático. Bueno, no, un país tiene unos elementos que en la democracia que funcionan bien y otros elementos en los que no funcionan tan bien. Pero no hablar de blancos y negros, ¿no?, sino irnos a los grises. Los últimos años, países que han tenido, por así decirlo, desarrollos democráticos más importantes ha podido ser el de Senegal, aunque hemos vuelto a ver en el último verano lo que señalaba con las revueltas de la gente joven, y que nuevamente, por ejemplo, el presidente de Senegal acepta los pactos con Europa sobre la pesca, que es lo que
está dejando a las poblaciones de Senegal sin sus pescas artesanales, está invitando a los procesos migratorios hacia Europa. Mozambique era un país muy interesante, pero ahora se está encontrando desde hace unos años con los procesos de terrorismo, sobre todo en el norte del país, un poco como en Nigeria. Nigeria es un caso aparte porque es tan grande, pero a la vez tiene tanta población y vive en dos mundos donde Boko Haram controla en muchos lugares el norte y son las poblaciones del sur que encuentran unas dinámicas de violencia tremendas, pero que a su vez venía de procesos democráticos, de elecciones donde siempre había habido disturbios, disputas y centenares de muertos en esos procesos electorales, pero en los dos últimos no ha sido tal. Con lo cual, por así decirlo, se puede decir que se asenta un proceso democrático mucho más interesante. Eso mismo encontramos en el caso de Kenia, que en principios del 2000 todavía, cada vez que había procesos de elecciones, había mucha violencia y en los últimos esto se ha limitado, ¿no? Y se puede hablar de estados más estables en ese sentido. Creo que Ruanda es a día de hoy un ejemplo en muchos sentidos. Por ejemplo, en el tema de la mujer, lo que hemos visto en los procesos que se están llevando a cabo sobre de reparación y de justicia por el genocidio. Creo que hay mucho que aprender. Etiopía era un país que estaba funcionando, que no me acuerdo el nombre del presidente actual, que tuvo unas promesas muy interesantes dentro de lo que es un Estado plurinacional, pero que nos hemos venido encontrando también en los últimos meses como una de las regiones se están dando lo que denominan algunos un proceso también de genocidio contra una de las poblaciones étnicas de allí. Pero como todo, las noticias cuando se informan desde los medios de comunicación, sobre todo occidentales, vienen a dejar muy poco claro el acercamiento a estas realidades, ¿no? Y es muy fácil atribuir estos conflictos y estas tensiones a meros encuentros étnicos, a meros problemas culturales, y no problemas de calado mucho más político y económico muchas veces y que por lo tanto tienen una explicación y una resolución, porque si al final todo lo resuelven en problemas culturales, se termina reduciendo, pues bueno, al final se ataja simplemente acabando una cultura por encima de la otra, ¿no? Luego en las islas, en país muy interesante también. En Sudáfrica, solo que es uno de los países más corruptos, que veníamos de todo el proceso de Mandela y a día de hoy siguen siendo unas dinámicas de corrupción muy importantes. Eso sí, por lo menos se están judicializando. Esos son pasos también importantes que dan muestra de atajar esos procesos. Y a la vez Sudáfrica encuentra unas dinámicas muy importantes sobre el tema de la xenofobia, sobre todo con los países vecinos como con Mozambique. En los últimos años hemos visto levantamientos muy violentos, muy agresivos de procesos de xenofobia y ataque a las personas inmigrantes africanas. No hay que olvidar, además, cuando se habla de la inmigración africana y que va al norte y los relatos de invasión y demás, el 80% de los movimientos migratorios de las personas africanas son dentro del propio continente africano. Ghana creo que es, en ese sentido, el país más interesante. Cada vez está teniendo mucha más relación con Estados Unidos. Muchas poblaciones de afroestadounidenses
están generando mucho turismo al país, incluso mucha gente yéndose a vivir. Hay como tal una política pública en Ghana que está intentando hacer que personas afroestadounidenses vayan a vivir a Ghana, ¿no? Lo que implicaría mejoras económicas en muchos sentidos por la propia circulación del capital que llevaran esas personas. Y es que son muchos países. Luego me hablabas de otra pregunta de el porqué de la pobreza, ¿no? Creo que era, no sé si me queda algo entre medias. No, perfecto. El porqué de la pobreza extrema en gran parte del continente como una constante. Esto que creo que lo toco en lo que estaba hablando antes, en muchos elementos, creo que cabe empezar diciendo, por decir que, por así decirlo, que África no es como un continente pobre, sino como un continente empobrecido, ¿no? El bien de África ha resultado ser su mal, y es el de los recursos naturales que tiene el continente. El problema es que como hemos dicho, esas élites que, por así decirlo, se sustentan y se mantienen en función de muchos intereses de fuera, tanto de estados como de muchas multinacionales, no trabajan en ese bien de la población. Entonces, los propios recursos de las poblaciones locales hacen que el funcionamiento de sus dinámicas económicas y de cómo quieren funcionar choque constantemente con esos intereses, ¿no? Y al final las tierras se expropian, se generan todo tipo de monocultivos, el tema de las minas, y se instrumentalizan constantemente, como he dicho, todos esos conflictos. Uno de los países más pobres del mundo es el Chad. Llevaba 30 años de dictadura hasta hace poco que unas guerrillas asesinaron a Idris. No me sale ahora mismo el nombre. Soy muy malo con los nombres, perdona. El caso es que lo terminaron asesinando. Francia era el principal apoyo de este señor, sobre todo bajo la lógica de mantener el orden de seguridad por el tema del terrorismo, ¿no? En toda esa zona del Sahel y demás. Pero uno de los peores dictadores y que más tiempo ha estado en el poder en África y en general en el mundo, era constantemente apoyado por una de las potencias internacionales más importantes que es África. Incluso una vez que ha muerto, Francia no está permitiendo que haya por así decirlo, una renovación política porque le interesa que la persona que siga ahí siga manteniendo esos intereses para el control de los recursos, por un lado, y bajo la excusa del tema del terrorismo, que al final no es por un bien del Chad ni de las propias poblaciones de esa región del país, como en Mali, donde ha ocurrido algo similar en los últimos meses con un golpe de Estado que se dio y se llegaron a determinados acuerdos y se acaba de dar hace una semana de nuevo otro golpe de Estado, sino que Francia y todos estos estados realmente lo que buscan es la protección de las defensas de las poblaciones del norte. Entonces les da igual que haya un país con un dictador durante 30 años funcionando, como era en el Chad, mientras a ellos les suponga una serie de beneficios. Al final, en todo este sistema, de nuevo, de esa estructura del capitalismo que recoge, ¿no? de quien genera y demás, pues todas esas riquezas, todos esos desacuerdos, que son acuerdos, pero que son desacuerdos para las poblaciones, les minan de los propios recursos y vienen a enriquecer a las poblaciones del norte. En ese sentido, siempre hay, cuando se habla del tema del ecologismo, del cambio climático, ¿no? desde Europa, que se piensa como el lugar más limpio, que más piensa en el cambio climático y
Y en todo eso, y habla de los coches eléctricos, de esas ciudades que las llaman verdes, esas ideologías ecologistas que muchas veces son a la vez profundamente capitalistas. Luego resulta que los lugares donde se tiran los residuos son esos otros países. Y encontramos que el mayor basurero electrónico del mundo está en Ghana. Encontramos que Kenia tenía una política de prohibición absoluta y con castigos importantes con el tema del uso de plásticos y de las bolsas, y llegó a Estados Unidos con Donald Trump y le dijo que no, porque perjudicaba a la petrolera de Estados Unidos en Kenia. Es decir, que es todo en función del beneficio de esos países. Y al final, por ejemplo, para esos coches eléctricos, los teléfonos, pues todos vienen de materiales que se obtienen de minas, como en República Centroafricana, que sirven para crear los trabajan muchos niños y que son los llamados también diamantes de sangre y demás, que luego sirven para crear esos automóviles que son muy ecologistas y demás, que funcionan en el norte. Y esos teléfonos y demás que funcionan en el norte, mientras en los otros lugares lo que generan es contaminación, porque muchas de esas minas generan mucha contaminación, explotación de personas y en general todo un sistema que necesita constantemente de esa periferia, de esa mano de obra explotable, y que cuando no llega ahí requiere que llegue de forma de inmigración a esos centros para que terminen haciendo los trabajos, pues sobre todo desde un enfoque de género, de los cuidados, ¿no? De los cuidados de las personas mayores, de los cuidados de los niños, de los cuidados de las limpiezas, y son las personas, la mano inmigrante, que llega de una forma violentada y violenta a través de rutas cada vez más peligrosas, pero que de otra forma se necesitan. Y contrachoca con esa doble narrativa de que no queremos que vengan los inmigrantes, entonces les forzamos a procesos migratorios mucho más violentos, donde en el Mediterráneo es a día de hoy la mayor fosa común que existe, pero a la vez necesitamos de esa mano de producción para que funcionen nuestras economías. Entonces, yo creo que todos esos intereses hacen que África, en muchos sentidos, sea el país más empobrecido. Digo, el continente más empobrecido. Pero, de nuevo, esas realidades son muy diversas dentro de los propios países africanos. No tiene nada que ver Senegal con el Chad que estábamos mencionando, o con Níger o con Mali. Así es. Pablo, quiero agradecerte profundamente por este espacio. Se nos agota el tiempo y sobre la mesa quedan también una cantidad de inquietudes que yo espero en otra oportunidad poder contar. Esperamos poder contar nuevamente con tu presencia, porque a partir de tus reflexiones se abren inquietudes sobre cuestiones de género, de recursos, de migración. En el chat se nos quedan cositas también adicionales, por ejemplo, sobre la reflexión de COVID y demás, pero que yo espero que en otra oportunidad podamos coincidir para hablar un poco más de este tema tan fascinante. Agradezco mucho tu intervención, nos ha acompañado muy presente Pablo Muñoz Rojo en esta tarde, en este evento tan importante de la Cátedra África en el marco de Uninorte Global. Agradezco a María Gabriela, que ya está acá en pantalla y que nos ha acompañado, a todo el equipo de la voz y de esta Cátedra África, que ha sido posible este tipo de contactos que comienzan, porque son la chispa para muchas cosas adicionales con las que nos soñamos, y a todos ustedes que nos han acompañado en esta tarde. Bueno, así como dijo la profesora Angélica, agradecemos a nuestros invitados por su muy especial participación y aportes, y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Global. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en Instagram como @uninorteglobal y compartan su experiencia durante la Cátedra Global virtual. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.